Les doy la bienvenida a nuestro nuevo episodio de la Catequesis del Nefrón. Tras haber repasado los acontecimientos del Sábado Santo, entramos hoy finalmente a considerar lo que se podría considerar el hito histórico más importante para el cristianismo, la resurrección de Cristo de entre los muertos al tercer día. Es este un tema respecto del cual no faltarán quienes experimenten cierta resistencia a confesar como históricamente cierto y que no puede ser creído verdaderamente por una persona adulta bien instruida, y que por lo mismo querrán que sea interpretado como una idea inspiradora que no es necesario tener por verdadera en el sentido más estricto de la palabra. Para comenzar a superar prejuicios y malentendidos sobre esta materia, conviene comenzar por precisar lo que, de acuerdo con nuestras fuentes, sostenían sobre este tema los primeros cristianos, y la manera en que estas creencias se relacionan con el trasfondo más general de las creencias sobre la otra vida en el mundo antiguo y con las profecías contenidas en el Antiguo Testamento. Examinar este contexto nos permite formular una pregunta fundamental. ¿Cabría realmente pensar que lo que nos cuentan los escritos neotestamentarios sobre la resurrección de Cristo es un invento piadoso de la comunidad perfectamente coherente con las expectativas de la que dan cuenta estos antecedentes? ¿O se trata más bien de una idea particularmente extraña que, si se examina bien el contexto desde el que surge, cuesta entender por qué y con qué fin la habrían inventado? Uno de los sellos más distintivos del contexto secularizado posmoderno es la coexistencia de una gran facilidad para creer en supersticiones pseudocientíficas con una enorme resistencia a aceptar la posibilidad de intervenciones sobrenaturales de Dios en la historia humana. Así, incluso entre quienes honestamente confiesan que existe un Dios omnipotente y creador y que quizás están dispuestos a reconocer a Jesús como Mesías y vivir de acuerdo con lo que los enseña la Iglesia, se encuentra con frecuencia cierto nerviosismo ante la posibilidad de creer literalmente en cualquiera de los milagros reportados en la Escritura. Semejantes relatos nos huelen a superstición beata o ingenuidad infantil, impropia de una persona adulta e instruida. Por eso, tendemos a pensar que una lectura racional de las Escrituras implica la naturalización sistemática de todos los acontecimientos reportados en ella, y entre ellos obviamente deberán incluirse también los relatos sobre la resurrección de Jesucristo contenidos al final de los Evangelios. Ahora bien, lo primero a tener presente es que no parece en ningún caso sustentable hoy desde la perspectiva histórica la suposición de que la resurrección de Cristo es una suerte de adición posterior prescindible que no pertenecía a la fe cristiana en sus etapas más primitivas. No parece, en realidad, que jamás haya habido un cristianismo sin fe en la resurrección, sino que por el contrario todas las fuentes con que contamos parecen destacar especialmente el hecho de que los cristianos creían firmemente que Jesús había resucitado, a tal punto que dicha creencia parece ser la nota más distintiva de su fe. Ya antes de que se escribieran los Evangelios, San Pablo habla de este tema abundantemente en sus cartas. En los discursos de catequesis primitiva que reproduce Lucas en los Hechos de los Apóstoles, la confesión de que Cristo hubiera resucitado ocupa un lugar central. En cuanto a los propios Evangelios, hoy suele pensarse que la primera narración escrita de la vida de Jesús incluía únicamente los acontecimientos relativos a su pasión, muerte y resurrección, y que todo el resto de los Evangelios se añadió un poco después a modo de gran anexo introductorio que proveía un contexto para la interpretación de esos acontecimientos. El conjunto de los textos es de hecho incomprensible si se quita ese desenlace final. Todo en ellos lo está preparando y anticipando. En suma, no se extendió primero la fe en Cristo como un eminente profeta o sabio moralista, y luego, en un arranque de entusiasmo, se dramatizó su muerte injusta y posterior resurrección. Al contrario, se asentó primero la fe en su entrega sacrificial por nuestros pecados y posterior resurrección de entre los muertos, y solo después la comunidad empezó a tener interés por contar con relatos escritos que les permitieran conocer mejor la vida y enseñanzas del Mesías. Pero que la fe en que Cristo resucitó se asentara tan pronto entre los cristianos no implica para nada que esta haya sido una doctrina especialmente fácil de aceptar en el contexto cultural en que el cristianismo vio luz. Por el contrario, se trataba de una tesis especialmente compleja que se prestaba para todo tipo de malentendidos y confusiones. Esto se ve claramente en el episodio del discurso del Areópago de Atenas relatado por Lucas en los Hechos de los Apóstoles. El interés con que inicialmente están siguiendo su doctrina los sabios griegos se ve abruptamente cortado en el momento en que les habla de la resurrección, idea que suscita inmediatas burlas sarcásticas. Se ve que era esta una enseñanza que les debía parecer particularmente torpe. Entre los judíos, en cambio, la idea de un Mesías resucitado parecía tener más sustento. En el credo niceno-constantinopolitano, de hecho, se especifica que Jesucristo resucitó entre los muertos según las Escrituras. La expresión tiene un origen paulino.
lo vemos aparecer en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, escrita entre el año 54 o 57 de nuestra era. En este contexto, Pablo le escribe a una comunidad con gran presencia de fieles de origen gentil que parecen haber incurrido en diversos malentendidos en cuanto a la doctrina y disciplinas propios de la fe apostólica. Frente a sus dudas en torno a la doctrina de la resurrección, el apóstol les aclara que les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó el tercer día, de acuerdo con la Escritura. Ahora bien, la lectura integral del texto sugiere que lo que más resistencia ocasionaba era sobre todo la fe en la resurrección universal al final de los tiempos, doctrina que el apóstol presenta como indisociable de la fe en la resurrección de Jesucristo. Por eso, en el corazón de su reproche está la inconsistencia que habría en aceptar una de estas cosas sin creer la otra. Si se anuncia que Cristo resucitó entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil, y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Esto es importante para entender lo que quiere decir que Jesús resucitase según las Escrituras, ya que los escritos veterotestamentarios no suelen hacer alusiones muy explícitas a una resurrección histórica del Mesías, pero sí a la conexión de su acción salvífica con la resurrección de todos los difuntos el día del juicio. Esta última sí parece haber sido una doctrina habitualmente sostenida entre los judíos del siglo I, si bien era un tema que ocasionaba también importantes divisiones entre las diversas corrientes rabínicas. De hecho, parece haberse producido una interesantísima evolución de las convicciones judías en la materia, y parece ser que solo en las décadas posteriores a la destrucción de Jerusalén que la opinión oficial y dominante llegó a ser la de la secta farisaica que aceptaba la resurrección. Por otro lado, la resistencia que despertaba la fe en la resurrección en el mundo gentil probablemente no procedía tanto de un burdo materialismo que desconfiaba de nuestra inmortalidad, como de cierto espiritualismo de corte dualista. La creencia en la inmortalidad personal es de hecho transversal a muchas religiones, si bien éstas se suelen entender de modos muy diversos. Repasar este contexto de ideas sobre la otra vía en las demás religiones y la aparición de la fe en la resurrección en los escritos más tardíos del Antiguo Testamento nos ayudará a comprender mejor el significado de la fe neotestamentaria en la resurrección de Cristo. Comentamos en el capítulo anterior que en los textos más tempranos del judaísmo parece desconfiarse de la existencia de una vida ultratumba. De acuerdo con el relato del Génesis, el pecado de nuestros primeros padres hizo que perdiésemos el don de la inmortalidad, y desde entonces todos tenemos como destino inexorable el bajar un día a la sepultura para no volver nunca más desde ahí. Lo más importante es entonces que reconozcamos que Yahvé es Señor de la vida y la muerte y nos reconciliemos con nuestra condición mortal. Como se nos enseña en el Eclesiastés, hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. En todo caso, hay episodios particulares en los que se nos presentan resurrecciones milagrosas realizadas por la mediación de los profetas Elías y Eliseo. En cuanto Señor de la vida, Dios puede excepcionalmente hacer que una persona salga del abismo y recupere la vida, pero no debemos olvidar que en estos casos estamos hablando de una recuperación de la vida natural y no del acceso a una forma de vida corporal transfigurada por la gloria. La muerte es presentada por Isaías como un destino tremendo del que nadie puede escapar. El abismo dilata su garganta, abre sus faces desmesuradamente, y allí se precipitan el esplendor de la ciudad y su muchedumbre, su tumulto y sus festejos. El hombre será doblegado, el mortal humillado, y serán humillados los ojos altaneros. Ni siquiera los más poderosos de esta tierra podrán escapar este final. Así, contra el emperador babilónico, Isaías profetiza: abajo se estremeció el abismo al anuncio de tu llegada. Por ti él despierta a las sombras, a los potentados de la tierra, hace levantar de sus tonos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos hablan a coro y te dicen: tú también has perdido las fuerzas como nosotros, te has vuelto igual que nosotros. Tu majestad ha sido precipitada al abismo junto con el sonido de tus arpas. Tienes debajo de ti un colchón de gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero hijo de la aurora?
¿Cómo has sido precipitado por tierra, tú que subyugabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, por encima de las estrellas de Dios erigiré mi trono? Me sentaré en la montaña de la asamblea divina, en los extremos del norte, escalaré las cimas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero te han hecho bajar al abismo, a las profundidades de la fosa. Las descripciones más antiguas del Sheol o lugar de los muertos lo presentan como un lugar oscuro, en el que las almas parecen vagar en un estado de vida disminuida, con aparente independencia de su conducta moral en esta tierra. Se parece en ese sentido enormemente a la descripción del Hades que se puede ver en los textos homéricos, y por eso nos sorprende que la versión griega de los 70 usara esta palabra para traducir el respectivo término hebreo. Otros conceptos que el Antiguo Testamento usa para describir la muerte pueden traducirse como ruina o corrupción. En un episodio especialmente impresionante, el impío rey Saúl se vale de la ayuda de una nigromante para comunicarse con el recientemente difunto profeta Samuel, a quien hace subir desde el inframundo para que le comunique un oráculo sobre el resultado de una batalla inminente. Es una concepción bastante común en las civilizaciones de la antigüedad. También el orco o averno de los romanos tenía estas características, y lo mismo parece ser el caso de la religión sumeria y babilonia. Una de las descripciones más célebres de esta imagen de la vida de ultratumba está en el canto 11 de la Odisea, en el que Ulises se comunica con los habitantes del Hades y tiene el siguiente intercambio con su madre. 3 veces me acerqué a ella, pues el ánimo me incitaba a abrazarla, pero las 3 veces se me fue volando entre mis manos como sombra o sueño. ¡Madre mía! ¿Por qué huyes? ¿Por ventura envió esta vana imagen el ilustre Perséfone para que se acrecienten mis lamentos y suspiros? ¡Ay de ti, hijo mío! No te engaña Perséfone, sino que esta es la condición de los mortales cuando fallecen. Los nervios ya no mantienen unidos a la carne y los huesos, pues los consume la viva fuerza de los ardientes llamas tan pronto como la vida desampara la blanca osamenta, y la sige se va volando como un sueño. No obstante, hay también en la antigüedad precristiana visiones más optimistas sobre lo que ocurre después de la muerte. Así, la idea de muchas culturas es que en el ser humano coexiste un componente somático corpóreo con un espiritual o psíquico, y eso se traduce con frecuencia en la idea de que tras la separación entre ambos elementos, solo el primero permanece en las entrañas de la tierra, mientras que el segundo se eleva a la región de los dioses. Así, se dice en un fragmento de Eurípides: el éter divino ha producido el alma de los hombres y de los dioses. La tierra, fecundada por las gotas de agua, engendra el cuerpo humano, las plantas y distintas clases de animales. Lo que produce la tierra retorna a la tierra. Lo que proviene de una semilla etérea asciende a los espacios celestes. Interesantemente, en muchas culturas esta posibilidad de ascensión no está disponible para todos, sino solo para aquellos en los cuales se encuentra presente el elemento divino o celeste, cosa que no necesariamente dice relación con su conducta moral. En la religión de la Grecia homérica, por ejemplo, aquellos que podían acceder a la bienaventuranza de los campos elíseos eran los héroes o semidioses, como Heracles. Entre los aztecas y vikingos, en cambio, el destino que tocaba a cada quien en la otra vía dependía más bien de la manera en que se había muerto, estando el lugar de felicidad particularmente reservado para quienes morían en la batalla. Entre los egipcios, en cambio, se describe un juicio tras la muerte que parece tener una connotación más moral, pero se discute mucho la interpretación de estos textos, que hacen requisito para superar estas pruebas también la aplicación de ciertos encantamientos mágicos y el cumplimiento de ciertas ritualidades con el cuerpo del difunto. Y no es claro si este juicio era originalmente algo por lo que pasaban todos, o solo los faraones o personas especialmente asociadas a ellos. Pero la más obvia confusión para la que se prestaba la fe cristiana en la resurrección de Cristo debió ser la posibilidad de que Jesús fuera rápidamente asimilado en los entornos paganos a los dioses de los cultos mistéricos. A la era de esto se desarrollaron concepciones bastante más moralizadas sobre el destino de los difuntos y se comenzó a gestar la esperanza de alcanzar una posible salvación personal más allá de esta vida si se vivía de una determinada manera. Algo hemos mencionado ya sobre esta forma peculiar de religiosidad que se extendió por toda la cuenca del Mediterráneo, precisamente en los siglos inmediatamente anteriores y posteriores a Jesucristo. Se trata de religiones que tenían cierta independencia respecto del culto público a los dioses del panteón politeísta, y que obedecían una búsqueda de trascendencia y sentido espiritual que la religión oficial era incapaz de satisfacer. Estaban marcados por el secretismo y la tendencia a los excesos, incluían ritos de iniciación que permitían pasar a formar parte de los escogidos por la divinidad, y según los reportes que nos llegan en sus ceremonias, no era inusual que hubiera todo tipo de prácticas llamativas, como comer carne cruda, untarse la sangre de una víctima sacrificial, empleo de sustancias alucinógenas para alcanzar estados de conciencia alterada, prostitución sagrada, etc. Era común que los relatos asociados a algunos de estos cultos,
que en todo caso no se centraban tanto en la aceptación de una determinada doctrina como en la participación en los rituales que permitían alcanzar cierta experiencia de salvación, figurase una divinidad que muere y resucita, como es el caso de Perséfone, Osiris o Dionisio. Ahora bien, además de que ninguna de las figuras mencionadas parece ser un personaje histórico concreto que podamos situar en un contexto social y temporal determinado, en ningún otro relato la muerte de la divinidad tiene significado de un sacrificio expiatorio por los pecados, y su resurrección tampoco se conecta con una fe en la posterior resurrección de los que participen en el culto. De hecho, en otros relatos la idea de la muerte y resurrección del dios parece más bien estar asociada primitivamente con la idea del ciclo de las estaciones. La tierra pierde su vitalidad durante el otoño para luego reflorecer con toda su intensidad en la primavera, en un ciclo interminable en que se suceden ambas fases sin que nada de esto tenga tampoco una clara connotación moral. En estos cultos mistéricos parecen haberse desarrollado doctrinas sobre un juicio individual que daba lugar a la discriminación entre las almas justas e injustas. En diálogos como Gorgias o Fedón, Platón recoge estas creencias. El último de estos describe del siguiente modo lo que ocurre con las almas de los difuntos. Comienzan por ser juzgados los que han vivido bien y piadosamente y los que no, y quienes parece que han vivido moderadamente, enviados hacia el Aqueronte, suben a las embarcaciones que hay para ellos y sobre estas llegan a la laguna, y allí habitan purificándose y pagando las penas de sus delitos, si es que han cometido alguno, y son absueltos y reciben honores por sus buenas acciones, cada uno según su mérito. En cambio, los que se estima que son irremediables a causa de la magnitud de sus crímenes, ya sea porque cometieron numerosos y enormes sacrilegios o asesinatos injustos y ilegales en abundancia y cualquier tipo de crímenes por el estilo, a esos el destino que les corresponde les arroja el Tártaro, de donde nunca saldrán. Y los que parece que han cometido pecados grandes, pero curables, como por ejemplo atropellar brutalmente en actos de ira a su padre o su madre, y luego han vivido con remordimiento el resto de su vida, o que se han hecho homicidas en algún proceso semejante, esto es necesario que sean arrojados al Tártaro, pero el haber caído en él y haber pasado allá un año entero, les expulsa el oleaje. Cuando llegan arrastrados por los ríos a la laguna Aquerusiade, entonces gritan y llaman, los unos a quienes mataron, los otros a quienes ofendieron, y en sus clamores les suplican y les ruegan que les permitan salir de la laguna, o que los acepten allí, y si los persuaden, salen y cesan sus males. Y si no, son arrastrados otra vez hacia el Tártaro, y desde allí de nuevo por los ríos, y sus padecimientos no cesan hasta que logran convencer a quienes dañaron injustamente. Pues esa es la sentencia que les ha sido impuesta por sus jueces. En cambio, los que se estima que se distinguieron por su santo vivir, estos son los que, liberándose de esas regiones del interior de la tierra y apartándose de ellas como de cárceles, ascienden a la superficie para llegar a la morada pura y establecerse sobre la tierra. De entre ellos, los que se han purificado suficientemente en el ejercicio de la filosofía, viven completamente sin cuerpos para todo el porvenir, y van a parar a moradas aún más bellas que esas, que no es fácil describirlas. Ahora bien, algo distintivo de estas creencias es que en ellas tampoco hay una fe en la resurrección. Por el contrario, lo típico de estas religiones es más bien la creencia en la transmigración de las almas, que se reencarnan una y otra vez en un fatigoso proceso purificatorio hasta poder finalmente liberarse definitivamente y ascender a un estado de existencia puramente espiritual. De hecho, da la impresión de que cuando San Pablo le escribe a los corintios denunciando varias maneras en que la comunidad ahí fundada se había ido desviando de la fe que les transmitió, su preocupación parece ser precisamente que la novedad del Evangelio ha sido asimilada a estas otras formas de culto. Las herejías gnósticas de los primeros siglos solían hacer un sincretismo ecléctico del cristianismo con estas religiones, en las que lo que más notoriamente quedaba desdibujado era la creencia de la resurrección corporal como tal. La visión negativa de la materia que profesan estas religiones hace que semejante idea parezca una torpeza, pues de lo que se trata es precisamente de separarnos completamente de la vida corporal y pasar el dominio de los espíritus puros, y no de quedar eternamente atados a nuestra prisión corpórea. La creencia en una resurrección de los muertos parece registrarse por primera vez en el zoroastrismo persa. Si bien esta creencia alcanza especial despliegue solo en textos posteriores de la tradición, cuya redacción muchas veces parece presentar influencias de la literatura apocalíptica judio-cristiana, con dramatizaciones de un gran juicio final en que Ahura Mazda se alza triunfante para concluir la historia y consumar su victoria sobre el maligno Ahriman,
parece que la idea misma de la resurrección estaba presente desde un momento temprano. Así, en el Avesta reciente se habla de que Ahura Mazda puede crear las muchas y hermosas criaturas, y si crea, es para que vivan la vida maravillosa, sin envejecer ni morir, sin corromperse, viviendo eternamente. Cuando los muertos resuciten, cuando los vivientes se libren de aniquilamiento, entonces Él hará maravillosa la vida según su voluntad. En el judaísmo del segundo templo, es decir, aquel que se constituye después del exilio, empieza a desarrollarse también esta fe en la resurrección y el juicio. Se distingue así al interior del Sheol entre el seno de Abraham, destinado a los justos que espera la venida del Mesías, y la Gehenna o lugar del castigo. En cuanto a la resurrección como tal, quizá una de las referencias más tempranas a esta podría ser la afirmación de Isaías que, describiendo el momento de la salvación mesiánica, decía: tus muertos revivirán, se levantarán tus cadáveres, despierten y griten de alegría los que yacen en el polvo, porque tu rocío es un rocío de luz, y la tierra dará vida a las sombras. La renovación del pueblo exiliado es descrita por el profeta Ezequiel precisamente usando la imagen de unos huesos que vuelven a la vida. La mano del Señor se posó sobre mí, y el Señor me sacó afuera por medio de su espíritu y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ello en todas las direcciones, y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: tú lo sabes, Señor. Él me dijo: profetiza sobre estos huesos diciéndoles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos: yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo un temblor, y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubría la piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: convoca proféticamente al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al espíritu: así habla el Señor, ven espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como él me lo había ordenado, y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo: yo voy a abrir las tumbas de ustedes, y les haré salir de ellas, y les haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y les haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Oráculo del Señor. El texto parece ser, en su contexto inmediato, no una referencia a la resurrección de todos los difuntos al final de los tiempos, sino más bien una alusión metafórica al restablecimiento de Israel después de la humillación del exilio. Pero el hecho es que a partir de la época de retorno, parece haberse asentado en los judíos la convicción de que los justos serían ciertamente resucitados por Dios cuando llegase el fin de los tiempos. Esta convicción se ve muy claramente en el segundo libro de los Macabeos, donde se nos presentan personas que se ofrecen seguras al martirio, confiando en que Dios les devolverá la vida en el día final. Así, se nos habla de un joven que acude al suplicio diciendo desafiante a los torturadores: yo he recibido estos miembros como un don del cielo, pero ahora los desprecio por amor a sus leyes, y espero recibirlos nuevamente de él. La madre de este muchacho, cuyos 7 hijos son sucesivamente martirizados a lo largo del capítulo, alienta finalmente al último de todos a que siga el ejemplo de sus hermanos diciéndole: yo te suplico, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada, y que también el género humano fue hecho de la misma manera. No temas a este verdugo, muéstrate más bien digno de tus hermanos, y acepta la muerte, para que yo vuelva a encontrarte con ellos en el tiempo de la misericordia. El tema de la resurrección también tiene un lugar importante en la literatura judía intertestamentaria, que no ha llegado a ingresar al canon bíblico, pero da cuenta de doctrinas extendidas entre los hebreos del tiempo de Jesucristo. Así, el Apocalipsis de Baruch nos presenta a Yahvé que promete al profeta: la tierra ciertamente volverá a los muertos aquel día. Ahora los recibe para preservarlos, no haciendo cambio alguno en su forma, pero así como los recibió los devolverá, y así como los entregó a ella,
así los volveré a levantar. Los escritos del Nuevo Testamento dan cuenta de las arduas disputas que suscitaban en torno al tema de la resurrección final entre los judíos de tiempo de Jesús. De una parte están los fariseos, cuya confianza en esta doctrina es compartida por las almas piadosas. Así, cuando Jesús saca el tema a colación a propósito de la muerte de su amigo Lázaro, su hermana Marta se apresura a contestar: sé que resucitará en la resurrección del último día. En este punto, se ve que los cristianos estaban en sintonía con los fariseos, y de hecho San Pablo se vale astutamente de estas polémicas cuando lo están juzgando para suscitar disenso entre sus adversarios y así diferir el juicio. Los saduceos también intentan confundir a Jesús a propósito de este problema, poniéndole el contraejemplo un tanto burdo de una mujer que en aplicación de la ley del levirato toma 7 maridos sucesivamente. En suma, se ve que Cristo habla sobre el trasfondo de una convicción que, si bien aún no estaba firmemente asentada entre todos los judíos de su tiempo, había calado firmemente en el pueblo. Esta convicción estará también muy viva en el trasfondo desde el cual los apóstoles interpretarán los acontecimientos de la mañana del domingo. Pero, antes de que nos adentremos en esa materia, hace falta pararnos a explicar el papel que tenía en todo este horizonte de creencias religiosas la idea de una resurrección del Mesías. Entonces, ¿qué lugar ocupaba en el judaísmo de tiempo de Jesús la idea de que el Mesías acreditaría su identidad resucitando entre los muertos? Pues me temo que absolutamente ninguna. Los textos apocalípticos ciertamente asocian la resurrección de los muertos con la hora de la manifestación del Mesías, pero no parece que digan nada sobre un Mesías que precede al pueblo siendo el primero de entre los resucitados. Y es que para los judíos la inauguración de la era mesiánica era inseparable del momento del juicio y el fin de los tiempos. No era concebible desde su mentalidad que el Cristo viniera al pueblo y, siendo rechazado por éste, realizara su misión de un modo tal que, a ojos del mundo, todo siguiera exactamente igual que antes. Precisamente por eso, la redención mesiánica tendía a ser leída en clave política. El Mesías era un caudillo militar que ponía fin a la dominación extranjera e instauraba el predominio de Israel sobre las demás naciones para que todos los pueblos fueran sometidos a Yahvé. Por ejemplo, en términos muy gráficos, Zacarías dice: entonces el Señor saldrá a combatir contra estas naciones, como cuando el combate en el día de la batalla. Aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, hacia el este. Y vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos con él. El Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día él será el único Señor, y será único su nombre. Y el Señor castigará a todos los pueblos que hayan hecho la guerra contra Jerusalén con esta plaga. Hará que se pudra su carne cuando todavía estén en pie, sus ojos se pudrirán en sus órbitas y su lengua dentro de su boca. Ciertamente, las profecías que ya hemos ido mencionando a propósito de los padecimientos del Cristo se cerraban con una promesa de que ésta sería finalmente liberado del abismo y volvería a ver la luz de la vida. El Salmo 16 concluye afirmando: no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. El Salmo 22, que se abre con las palabras de desolación que Cristo exclama en la cruz, se cierra anunciando que los muertos darán gloria al Cristo. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él, y los que no tienen vida glorificarán su poder. Y la profecía del siervo sufriente de Isaías se cierra diciendo: si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Pero naturalmente, esta no era las profecías fundamentales desde que los hebreos interpretaban la misión del Cristo. Lo que realmente dominaba su mentalidad eran profecías como la antes citada de Zacarías. Fue en realidad el mismo Cristo quien intentó alertarlos a que debían abrirse a una interpretación novedosa para comprender lo que el Mesías venía a realizar. Ya hemos visto que Juan se da cuenta en su evangelio de una profecía temprana de Jesús que fue luego sacada de contexto y empleada en su contra durante el juicio. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Los evangelios sinópticos también coinciden en reportar 3 profecías muy claras que hizo Cristo sobre su inminente pasión y muerte y resurrección. La primera inmediatamente después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, y luego las otras 2 durante su viaje a Jerusalén para aquella última Pascua.
Algo que llama la atención en todos estos relatos es que Jesús es muy explícito en decir que resucitaría al tercer día, cosa que a nosotros nos puede resultar llamativa, porque según nuestras cuentas, entre el viernes de su pasión y la mañana de gloria, solo han pasado 2 días. En realidad, entre los hebreos parece ser que era usual contar los días incompletos como días enteros, y de este modo el conteo habitual está considerando la parte del viernes, el sábado completo y la madrugada del domingo. No obstante, hay un episodio específico en que Jesús literalmente habla de 3 días y 3 noches. Sobre esta expresión, hay que reconocer que ninguna interpretación no forzada parece condecirse con ella, y que parece necesario entenderla como una referencia algo más vaga. En todo caso, el hecho de que el enunciado no fuera retrospectivamente modificado para hacerlo calzar mejor dentro de la narrativa, da cuenta de que en esta materia los evangelistas parecen querer ser fieles testigos de lo recibido en lugar de construir un relato especialmente ideado con intereses apologéticos. La profecía problemática a la que se está aludiendo tiene lugar cuando los adversarios de Jesús, no conforme con los múltiples milagros que ha realizado, le piden que acredite su autoridad con un signo. Jesús contesta airado: esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. La alusión es al conocido relato del profeta que, cuando Dios le ordena exhortar a Nínive para que se convierta, huye de su presencia, embarcándose en la dirección opuesta. Pero luego se encuentra con una tormenta y, para evitar el naufragio de la nave, es arrojado al agua. Un aspecto clave para comprender este relato es que en este caso Dios le ha pedido al profeta que se dirija no al pueblo escogido, sino precisamente a sus adversarios, para que se conviertan y les sea ahorrada la ira vengadora. Por eso es que cuando Nínive reacciona a su llamada y se convierte, el profeta se irrita contra Yahvé, molesto por la misericordia de la que ha sido instrumento. Ahora bien, el texto clave del relato para efecto de lo que Jesús dice acá es el que describe lo que ocurre justo después de que Jonás sea arrojado al mar. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, diciendo: desde mi angustia invoqué al Señor y él me respondió. Desde el seno de Abraham pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía. Todos tus rumores y tus alas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo te seguiré mirando hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba. Las aguas se enredaban en mi cabeza. Yo bajé hasta las raíces de las montañas. Sobre mí se cerraban para siempre los cerrojos de la tierra. Pero tú me hiciste subir vivo de la fosa, Señor Dios mío. Cuando el alma desfallecía, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran ídolos vanos abandonan su fidelidad. Pero yo, en ocasión de gracias, te ofreceré sacrificio y cumpliré mis votos. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden al pez y ésta arrojó a Jonás sobre la tierra firme. Interesantemente, la idea de un regreso a la vida tras los 2 días de oscuridad aparece también en la profecía de Oseas, otro texto clave que intenta poner el énfasis en la misericordia por la que Dios perdona todos los pecados del pueblo y lo llama de vuelta a su lado, y que de hecho es citado pues el mismo Jesucristo cuando le reprochan haber comido con publicanos y pecadores. Vengan, volvamos al Señor, el que nos ha desgarrado, porque nos sanará, ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Su aparición es cierta como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque el amor de ustedes es como nube matinal, como el rocío de pronto se disipa. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los hice morir con las palabras de mi boca. Y mi juicio surgirá como la luz, porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Como se ve, un punto en común de ambos textos es hablar de la misericordia de Dios que se extiende incluso sobre quienes creíamos ser reprobados y perdona todas las faltas. Ese era el contexto clave desde el que Jesús intentaba que sus discípulos entendieran la misión del Mesías. Y desde aquel contexto les anticipó su futura resurrección de modos muy inequívocos. Acto seguido de que Pedro lo confesase como Mesías, se dice que
comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y cuando muy poco después el evangelista reitera esta enseñanza de Jesús, aclara que los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Hasta sus mismos adversarios registraron que Jesús había hecho estos anuncios, y por eso vimos en el capítulo anterior que acudieron donde Pilatos el sábado para pedirle que pusiera guardias frente al templo. Pero todo parece indicar que los discípulos jamás se lograron tomar en serio estas profecías, porque en el fondo contradecían todo lo que pensaban sobre la misión del Mesías. En realidad, es el propio Cristo resucitado quien dice a los caminantes de Emaús que su misterio pascual estaba anunciado de antemano. Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras, y añadió, así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al 3er día. Pero hay que notar que el pasaje está siendo claro de que para entender cómo las escrituras habían anunciado esto fue necesario que su entendimiento fuera sobrenaturalmente abierto. Y es que resulta extremadamente improbable que quien quiera que lea el conjunto del Antiguo Testamento sin tener conocimiento de lo que nos dicen los Evangelios, llegue espontáneamente a la conclusión de que aquellas profecías dicen lo que los cristianos leen en ellas. Y con esto llegamos al punto neurálgico de todo este asunto. No cabe suponer que los discípulos manipulasen artificialmente los acontecimientos que reportan los evangelios para convencernos de que Jesús era el Mesías, porque resulta manifiesto que más bien han hecho todo lo contrario. Han acomodado todos los textos, encontrando en ellos un significado oculto que probablemente no pertenece a la intención inmediata de su autor humano, pero que de su perspectiva fue dejado ahí por la inspiración del Espíritu Santo. Y tampoco cabe imaginar que se inspiraron en las ideas ambientales del mundo pagano sobre la vida después de la muerte, pues como hemos visto, lo que ellos afirman sobre Jesucristo resulta un tanto chocante de dichas ideas, y se ve tempranamente que además luchan por evitar que su testimonio sea reinterpretado para ajustarse a ellas. Y mucho menos tiene sentido suponer que la interpretación fuera astutamente ideada con el objetivo de consolidar su poder u obtener una ventaja, pues de hecho las fuertes son insistentes en decir que apegarse al relato de la resurrección de Jesús solo les acarreó dificultades y persecuciones. Lo que vemos en todo el Nuevo Testamento es más bien un grupo de personas sencillas que lucha por mantenerse leales a algo que han visto personalmente y de lo que no pueden dejar de dar testimonio. Por eso San Pablo, enfrentado a los desvaríos creativos que escucha hablar en Corinto, comienza por aclararles sencillamente: les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Y Pedro y Juan, al ser exhortados por el Sanedrín a dejar de predicar en nombre del Nazareno, no les opone una retahíla irresistible de citas de las profecías para obligarlos, sino que sencillamente se ven obligados a decir: juzguen ustedes si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Muchas gracias por acompañarme una vez más en nuestro podcast catequético. Espero que esta cantidad de pormenores sobre el contexto del que nace la fe cristiana en la resurrección de Cristo no hayan sido una mera minucia erudita, sino que les ayudasen a comprender mejor la enseñanza neotestamentaria y consolidar su fe en el glorioso triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la oscuridad de la muerte. En el próximo capítulo repasaremos los datos de los evangelios sobre estos episodios, intentando desmenuzar el núcleo del testimonio que nos entregan. No dejen de compartir el material en sus conocidos y seguirnos en las respectivas plataformas para enterarse cuando publiquemos los episodios. ¡Nos vemos online!